y no sé cuántas noches me levantó, me despertó a mi esposo. Es que no puedo dormir, Dios me está hablando y hablando y hablando y Él está dándome ese mensaje y yo tardé, hermanos, de verdad, yo tardé a no a predicarlo, pero hoy es el día. Amén. Y quiero empezar esta noche con una pregunta que puede parecer sencilla al principio, pero que en realidad es una pregunta muy seria. ¿Alguna vez los ha obligado a hacer, Dios los ha obligado a hacer algo? Has God ever forced you to do something? Piensa en ello por un momento. ¿Dios los ha obligado a hacer algo? ¿Alguna vez he anulado su voluntad? ¿O alguna vez los ha obligado a amarlo en contra de sus deseos? ¿Alguna vez los ha obligado a obedecer cuando quieran rebelarse? Has God ever forced you to do something? La respuesta, por supuesto, es no. Y eso nos dice algo hermoso y aterrador sobre la naturaleza de Dios y la naturaleza de nuestra relación con Él. El título de ese mensaje es El poder de elección, la vida, la muerte y todos los demás. El poder de la elección, perdón, la vida, la muerte y todo lo demás. Esta noche quiero que veamos uno de los versículos muy poderosos de toda la escritura. Se encuentra en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Si tiene sus Biblias, acompáñame, Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Moisés le habla al pueblo de Israel justo antes de entrar en la tierra prometida. Y dijo esto: Pongo hoy por testigos contra vosotros al cielo y a la tierra. Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendencias. ¿Entendieron esos, hermanos? He puesto delante de ustedes. Dios no nos obliga, nos la presenta. Él nos ofrece, nos invita, pero nunca jamás nos obliga. Esta es una de las verdades más fundamentales sobre el carácter de Dios que debemos comprender. Dios es todopoderoso. Él es soberano, como el pastor Armando acabo de predicar el domingo. Podría, si quisiera, anular cada decisión que tomemos. Podría obligarnos a obedecer. Podría obligarnos a amarlo. Podría hacernos hacer
exactamente lo que Él quiere, cuando Él quiere, pero no lo hace. ¿Y por qué? Porque Dios valora algo más que la obediencia forzada. Valora la relación genuina. Valora el amor auténtico, authentic. Valora la verdadera elección. Piénsalo en términos humanos. Si alguien te apuntara con una pistola a la cabeza y te dijera, dime que me amas, y tú lo dijeras, ¿sería amor? Claro que no. El amor forzado no es amor en absoluto. Son solo palabras dichas con miedo. Dios no quiere ese tipo de relación con nosotros. Quiere que lo elijamos libremente, que lo amemos genuinamente, que lo obedezcamos voluntariamente. Y eso es lo que hace que el mensaje de esta noche sea tan importante. Porque si Dios no nos impone su voluntad, significa que tenemos verdadero poder, verdadera elección, verdadera responsabilidad. Y esas decisiones tienen consecuencias reales, tanto para bendición como para maldición, tanto para vida como para la muerte. Y esta noche quiero hablar sobre la significa vivir en esta realidad. Examinaremos los dos caminos que Dios nos ofrece. Veremos la bendición de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y aplicaremos esto específicamente en una de las áreas más importantes de nuestra vida, por muchos de nosotros. Y eso es el matrimonio. Porque la verdad es que así como Dios nos impone su voluntad, nosotros no podemos imponer la nuestra a nuestros cónyuges ni a nadie. No podemos controlarlos. No podemos manipularlos para que sean quienes queremos que sean. Pero aquí es la diferencia y quiero que escuchen atentamente, porque eso es muy importante y donde nosotros como cristianos luchamos. Es que necesitamos elegir cada día personalmente seguir el diseño y los mandamientos de Dios para el matrimonio. No podemos esperar a que nosotros cónyuges obedezcan. No podemos decirnos a nosotros mismos, no, pues si ella no lo van a obedecer, pues yo también, yo tampoco. No. Somos responsables como individuos de obedecer y hacer lo correcto. Y cuando lo hacemos, elegimos la vida y la bendición. Y cuando no lo hacemos, elegimos la muerte y la maldición. Así que aprendemos juntos. Amén. Entendemos el poder de decisión que Dios nos ha dado.
y aprendemos a usarlo sabiamente. Mira de nuevo lo que Moisés dice en Deuteronomio 30:19. Dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Observe el contraste. No hay término medio. No hay un punto medio. Dios no dice, he puesto delante de ti la vida, la muerte y una cómoda opción intermedia donde puedes hacer lo que quieres y probablemente te salga bien. No. Hay dos caminos, solo dos. Vida o muerte, bendición o maldición. Algunos oyen esto y les parece duro, pero esto es lo que debemos entender. Dios no es duro, es honesto, es claro. Nos muestra la realidad como es, no como quisiéramos que fuera. Piénsalo de esta manera. Si estás conduciendo, si estás manejando su carro y llegas a un punto en la que tienes que elegir al izquierda o al derecho, ir en una dirección o el otro. Hay dos direcciones. You go this way or you go that way. Una te lleva a tu destino y el otro nos aleja. Y no es que el camino sea duro, sino la realidad del camino. No se puede ir en ambas direcciones a la vez. Hay que elegir. Y Dios, en su amor y misericordia, no nos deja adivinando, guessing, cuál es cuál. Nos dice claramente, este es el camino de la vida y la bendición, y este es el camino de la muerte y la maldición. Ahora, elige. El camino de la vida y la bendición es el camino de la obediencia a la palabra de Dios. Es el camino de seguir su diseño, sus principios, sus mandamientos. Es el camino de confiar en que Dios sabe más que nosotros, que sus caminos son más altos que los nuestros, que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y el camino de la muerte y la maldición es el camino de la desobediencia. Es el camino de hacer las cosas a nuestra manera, siguiendo nuestra propia sabiduría, confiado en nuestro propio entendimiento. Y es el camino de decir, sé que Dios dijo esto, pero creo que yo sé más de Él. Ahora, esto es lo importante que debemos entender. La palabra de Dios no es solo una lista de reglas que Él creyó para poner a prueba nuestra obediencia. No, la palabra de Dios es una mapa, es una manual de instrucciones. It's our instruction manual. Es la guía del Creador sobre cómo su creación funciona mejor.
Cuando Dios dice, haz esto o no hagas aquello, no está siendo controlador. He's not trying to be controlling. Está siendo protector. Está siendo instructivo. Está diciendo, yo te creí. Sé cómo funcionas. Sé que traerá alegría y que traerá dolor. Sé que te fortalecerá y que te destruirá. Así que este es el camino que lleva a la vida. Piensa en un fabricante de autos, in a place that manufactures cars. Amén. Por ejemplo, cuando Toyota fabrica un carro, un auto, incluye un manual de usuario. It includes a user manual. Y en ese manual dicen cosas como, usa este tipo de aceite, cámbialo cada 5,000 millas, no les ponga diesel en un motor de gasolina. Amén. Ok, ahora, Toyota está siendo controlados, controladores, intentan limitar tu libertad. No, por supuesto que no. Intentan ayudarte, ayudarnos. Dicen, hemos hecho este coche. Sabemos cómo funciona. Si sigues estas instrucciones, funcionará bien y durará mucho tiempo. Pero si los ignoras, vas a tener problemas. If you ignore these instructions, you're going to have problems with your car. Vas a tener problemas con su carro. Y hermano, eso es la palabra de Dios. Ese es el manual del Creador para su creación. Y cuando la seguimos, elegimos la vida y la bendición. Cuando la ignoramos, elegimos la muerte y la maldición. Pero aquí está la clave. Dios nos da la opción. Él pone ambos caminos ante nosotros. Nos dice claramente cuál es cuál. Incluso recomienda cuál debemos tomar. Elige, pues, la vida, dice. Pero Él no nos obliga. No toma la decisión por nosotros. Respeta demasiado nuestra libertad como para eso. Y eso nos lleva a una pregunta crucial. Si la palabra de Dios tiene las respuestas, si la obediencia conduce a la bendición, ¿por qué tan menudo elegimos al otro camino? ¿Por qué nos cuesta tomar decisiones? ¿Por qué nos encontramos en conflictos y problemas? La respuesta es simple pero profundo. Porque creemos saber más. We think we know better. Porque confiamos más en nuestra propia sabiduría que en la de Dios. We think we're wiser than God. ¿Por qué miramos el camino de Dios y pensamos, eso parece muy difícil? Eso parece restrictive.
No puedo hacer lo que yo quiero. Creo que hay un camino más fácil y nos buscamos el camino más fácil. We look for the easier route. Pero esto es lo que debemos entender. Escuchen. No hay un camino más fácil. There isn't going to be an easier way. There is no easier way. Creo que hay un camino más fácil. We think that there's going to be a better way. Pero esto es lo que debemos entender. No hay un camino más fácil. El camino de la vida y el camino de la muerte, el camino de la bendición y el camino de la maldición. Esas son las dos opciones. Y Dios, en su gran amor, nos ha dado su palabra para que no tengamos que adivinar cuál es cuál. No tenemos que descubrirlo solos y no tenemos que aprenderlo todo a la fuerza. La hoja de ruta está ahí. The roadmap is right here. El manual de instrucciones está ahí. Pero la pregunta es, ¿la seguiremos? ¿Confiaremos en ella? ¿Eliremos? Do we select? Do we elect la vida? ¿Elegiremos la vida? Entonces, ¿cómo es realmente elegir la vida? ¿Qué produce la obediencia a la palabra de Dios en nuestras vidas? Permítanme aclarar algo primero. Obedecer a Dios no significa que la vida será fácil. It doesn't mean that we're going to have an easier life. No significa que nunca enfrentarán, nunca significa que nos van a enfrentar desafíos ni luchas. Jesús mismo dijo, en este mundo tendrá aflicciones. We're going to have troubles. Así que si piensan, si tan solo obedezco a Dios, todo sería perfecto. Sería muy fácil, ¿no? Muy easy, muy beautiful. Pero así no es. Lo que yo digo es esto. La obediencia a la palabra de Dios ofrece soluciones a las dificultades que enfrentamos. Nos da sabiduría para tomar decisiones. Nos da principios para resolver conflictos. Nos da una base firme cuando todos los demás están temblando. Ok, vamos a ser prácticos. Hablamos de algunas de las dificultades reales que enfrentan la gente en este momento, ¿ok? Primero, la toma de decisiones. ¿Cuántos de ustedes se enfrentan a una decisión importante que los ha dejado como paralizados, paralyzed? You have a huge decision that you have to make. Quizás enfrentan a una decisión importante en su matrimonio, sus finanzas. Quizás tengas que tomar decisiones sobre tu familia o sobre su trabajo.
o no saben cómo manejar esa situación con su cónyuge, sus hijos, lo que sea. Eso es lo que hace la obediencia a la palabra de Dios. Te da una esquema. It's going to give you an outline, guidelines para tomar decisiones. Te da principios para aplicar. Te da sabiduría para inspirarte. Mira, Proverbios 3, 5 y 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconocerlo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No es solo un bonito versículo, porque yo creo que todos sabemos ese versículo, ¿no? Es un principio práctico para la toma de decisiones. Cuando te enfrentas a una decisión, no confías solo en tu propia sabiduría. No te dejas llevar por tus emociones. Reconoce a Dios. Busque su sabiduría en su palabra. Ora. Pide consejos a creyentes maduros. Y luego confía en que Dios guiará tu camino. He visto esto funcionar en mi propia vida muchas veces. Me he enfrentado a decisiones en las que no tenía ni idea de qué hacer. Pero cuando recurrí a la palabra de Dios, cuando oré, cuando busqué consejo piadoso, el camino se aclaró. Y no siempre de inmediato, no siempre fue fácil, pero con el tiempo Dios endereció mi camino. En segundo lugar, las luchas y conflictos personales. Tal vez tengas un problema con la ira. Tal vez estás luchando con la ansiedad o el miedo. Tal vez tengas un conflicto con un miembro de tu familia o incluso con tu cónyuge que no sabes cómo resolver. You don't know how it's going to be resolved. La palabra de Dios habla de todas estas cosas. Nos dice que seamos lentos para la ira y prontos para escuchar. Nos dice que depositemos nuestras ansiedades en Él porque Él se preocupa para nosotros. Nos dice que acudamos a nuestros hermanos o hermanas cuando tengamos algo contra Él, que buscamos la reconciliación y que perdonemos como hemos sido perdonados. We need to forgive just as we've been forgiven. Amén. Tercero, y eso es importante para el mensaje de esta noche, los conflictos matrimoniales. ¿Cuántos matrimonios están pasando en cosas ahora mismo? Porque uno o ambos cónyuges intentan imponer su voluntad al otro.
¿Cuántos matrimonios están llenos de conflictos porque las personas hacen las cosas a su manera en lugar de la manera de Dios? La palabra de Dios tiene mucho que decir sobre el matrimonio. En Efesios 5:25 les dice a los esposos que aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, con sacrificio y incondicionalmente, unconditionally. 5:33 les dice a las esposas que respeten a sus esposos. Y 5:21 les dice a ambos cónyuges que se someten el uno al otro por reverencia a Cristo. Cuando las parejas no solo siguen estos principios, pero también obedecer, los matrimonios prosperan. No porque sean mágicos, sino porque son verdaderos. Es como Dios diseñó el matrimonio para que funcionará. This is how he designed marriages so that they would function correctly. Recuerdo cuando mi esposo y yo nos mudamos aquí a Colorado. Tenemos un conflicto terrible en nuestro matrimonio y estábamos en nuestro peor momento. Las cosas se habían puesto muy mal para nosotros. Y fue durante ese tiempo que nos enteramos, que nos da cuenta que había una iglesia, casa de oración, aquí en Colorado Springs. Y si yo recuerdo bien, fue después de del primer servicio que mi esposo pidió consejería con los pastores. Ambos teníamos, así dice, teníamos nuestra propia versión de lo que estaba mal. Podíamos señalar 100 o más defectos en el otro. Ambos tratamos de forzar al otro a cambiar y de demostrar que el otro estaba equivocado. No podemos hablar sin ser groseros. Tratamos de jugar ese juego infantil de silencio, the silent game. We tried hard to play that game, donde no nos hablamos en absoluto. Y todo lo que estaba sucediendo era que estábamos cediendo cada vez más a los planes de Satanás para destruir nuestro matrimonio. Pero esto fue lo que pasó. Ambos escuchamos el consejo bíblico que nos dieron los pastores. Y teníamos una opción. Podíamos aceptarlo, obedecer la palabra de Dios o continuar con nuestros corazones amargados o con nuestro orgullo o con nuestra ira o con nuestros sentimientos y emociones, o podemos elegir obedecer.
Y hermanos, yo doy gracias, muchas gracias a Dios con todo mi corazón porque elegimos la vida. Elegimos obedecer. Comenzamos a leer y estudiar otra vez lo que dice la palabra de Dios sobre el matrimonio. Mi esposo comenzó a aprender lo que significa amar como Cristo, servir, sacrificarse, anteponer las necesidades de su esposa, de mí, a las suyas. Y comencé a aprender de nuevo lo que significaba respetar, honrar, animar, edificar en lugar de destruir. Y yo, como su esposa, tuve que volver a estudiar lo que la palabra de Dios me instruí sobre cómo ser una esposa piadosa, cómo someterme a mi esposo como el líder espiritual para nuestro hogar, honrarlo, respetarlo. Y hermanos, no fue fácil. No fue fácil. Tomó tiempo. It required humildad. It required humility from both of us. Ambos tuvimos que decidir obedecer la palabra de Dios incluso cuando no teníamos ganas de hacerlo. We had a decision to make. Había algo tan importante que ambos tenemos que aprender. Y hermanos, oro para que cada uno de ustedes escuche lo que estoy diciendo y que penetre en sus corazones. Es tan fácil mirarse el uno al otro y encontrar faltas. Es fácil ver todos los errores en la otra persona. ¿Quieres ver un par de faltas en ella o en él? El enemigo señalará 10. Tú ves 10 y el enemigo se mostrará 20 más. Fácil. Necesitamos aprender a mirar a nosotros mismos. Necesitamos aprender a apartar la mirada de la otra persona y morir a nosotros mismos para que nuestros matrimonios puedan vivir, para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan vivir. Tenemos que morir a nosotros mismos. El orgullo en nosotros necesita morir. El egoísmo necesita morir. Los celos y la amargura necesitan morir. La falta de perdón necesita morir. Las palabras crueles y destructivas necesitan morir, hermanos. Necesitamos morir a nosotros mismos para que nuestro matrimonio pueda vivir. ¿Hay un amén?
Y hoy, gracias a Dios, nuestro matrimonio, mi matrimonio, se ha transformado. No somos perfectos y aún tenemos desacuerdos, pero ahora tenemos un fundamento, tenemos principios que nos guíen, tenemos la sabiduría de Dios a la que mantenernos firmes. Y todo porque elegimos obedecer. Elegimos la vida y no la muerte, la desobediencia. Perdón. Y cuando elegimos ese camino, cuando elegimos la obediencia, elegimos la vida, elegimos la bendición. Y no solo para nosotros, para nuestros matrimonios, sino para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestras familias, para todos los que nos rodean. Porque esto dice Deuteronomio 30:19, elige la vida para que vivas tú y tus descendencias, para que nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, afectan a la próxima generación, afectan a todos en nuestro círculo de influencia. The decisions that we make in our marriages will affect not only ourselves, no nos van a afectar nomás a nosotros, a la pareja. Se afectan tus hijos, se afectan tus familiares, se afectan tus amigos, se afectan todos que se rodean. Vamos a hablar un poquito a la parte más difícil. La parte de que nadie les gusta hablar. La parte que nos incomoda. Ese versículo no solo habla de vida y bendición, también habla de muerte y maldición. Dios no solo dice, ese es el buen camino, también dice, y ese es el mal camino. Y eso es lo que sucede si lo tomas. ¿Por qué? Porque nos ama demasiado como para permitir cómo caminamos hacia el desastre con los ojos cerrados. Nos ama demasiado como para fingir que nuestras decisiones no importan. No todo saldrá bien. Las decisiones tienen consecuencias. Y cuando elegimos desobedecer la palabra de Dios, cuando elegimos seguir nuestro propio camino, cuando elegimos ignorar su sabiduría y seguir la nuestra, hay consecuencias reales, dolorosos y a veces devastadoras. Ok. Quiero aclarar algo. No hablo de que Dios nos castigue por rencor o ira. Ok. Hablo de las consecuencias naturales de ir en contra
de cómo Dios diseñó las cosas. Mira, si saltas de un edificio, te caerás. Y no es que Dios te esté castigando, es la gravedad. Esa es la ley natural que Dios incorporó en la creación. Si pones la mano sobre una estufa caliente, te vas a quemar. Y no es que Dios es malo, es la consecuencia natural de ignorar la realidad de cómo funciona el calor. Y si desobedecemos la palabra de Dios, si vas en contra de su diseño para la vida, experimentamos consecuencias dolorosas. No porque Dios sea malo, sino porque estás actuando en contra de cómo deberían funcionar las cosas. En nuestra vida personal y en nuestras relaciones, cuando desobedecemos la palabra de Dios, es como manejamos nuestras emociones, nuestros conflictos y nuestras relaciones. Las consecuencias son reales y dolorosas. ¿Quién se niega a lidiar con su ira? ¿Quién la deja crecer y crecer? Termina explotando y destruyendo relaciones. ¿Quién se niega a perdonar? ¿Quién se afiera a la amargura y al resentimiento? Descubre que la amargura envenena su propia alma. Gálatas 6:7 dice, no se dejan engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Si siembras ira, cosecharás relaciones rotas. Si siembras amargura, cosecharás un corazón envenenado. Si siembras orgullo y te niegas a reconciliarte, cosecharás aislamiento y soledad. Estos no son castigos de Dios. Son consecuencias naturales de ir en contra de cómo Dios diseñó las relaciones. Voy a tratar de cortar mi mensaje porque el tiempo, pero mira, he visto matrimonios destruidos porque un esposo se niega a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Era egoísta, exigente y controlador. Creía que podía obligarla a someterse, a respetarlo, a ser quien él quería que fuera. Y finalmente el matrimonio se derrumbó bajo el peso de su desobediencia a la palabra de Dios. He visto matrimonios destruidos porque una esposa se negó a respetar a su esposo. Era crítica. Ella pensó que podía
presionarlo para que fuera el hombre que ella quería. Trying to make him the way she wanted him to be, the husband she wanted him to be. Y eso es lo que sucede cuando elegimos la muerte en lugar de la vida, la maldición en lugar de la bendición. Y eso es lo que rompe el corazón. En casi todas las cosas, los casos, estas personas sabían lo que decía la palabra de Dios. Sabían lo que debían de hacer. Pero decidieron desobedecer de todos modos. Creyeron que sabían más. Creyeron que podían salirse con la suya. Pensaron que las consecuencias no les aplica, pero lo hicieron. Siempre lo hacen. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ese es el camino de la desobediencia. Al principio parece correcto, parece más fácil, parece más atractivo, pero su fin es la muerte. Voy a cerrar este mensaje, aunque tengo demasiado más, pero quiero cerrar este mensaje diciendo, lucha por tu matrimonio. Hermanos, vivimos en un tiempo que estamos más cercanos que nunca de la venida del Señor. ¿Has mirado qué está pasando en el mundo el día de hoy? Hay guerras en todas partes. Hay guerras en Israel, en África, Palestine, Ucrania, en México, Latinoamérica. Hay guerras en todas partes, hermanos. Pero en lugar de sentarnos en lo que Cristo nos ha llamado de hacer, difundir el evangelio y ganar almas para el reino de Dios, estamos causando guerras y destrucción en nuestros propios hogares. Y esto no debería de hacer. Necesitamos estar unidos y mantener unidos nuestros matrimonios y familias. Si ahora mismo estás en crisis en tu matrimonio, te ruego que le pidas al Señor que te quita la venda de los ojos para que puedas volver a ver las cosas con claridad. Amén. Mira, hermanos, eso fue algo que Dios me mostró en un sueño. Y me despertó como orando y orando. Esa es una lista. Bueno, esos son los matrimonios que nomás estamos aquí. ¿Sabe qué es ese lista? Ese es un ejemplo
de la lista que tiene Satanás. Porque sabe que Satanás quiere destruir su matrimonio. Una de las cosas que más, que Satanás está más en contra es con los matrimonios. Porque él sabe que si puede destruir su matrimonio, puedes destruir sus hijos, su familia, no nomás una pareja. Puede destruir mucho. Y esa es la lista. ¿Todos pueden mirar eso? Satanás tiene sus nombres en esta lista. Pero mira, tenemos el poder, hermanos. Tenemos el poder a decir, ¿sabes qué, Satanás? No, 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 no. Mi matrimonio no va a estar en su lista, porque yo voy a luchar por mi matrimonio. Yo voy a luchar día tras día tras día por mi matrimonio. Porque yo sé que mi matrimonio tiene mucho valor delante de Dios. Mi matrimonio vale mucho delante de Dios. Amén. Mira, hermanos, yo quiero hacer algo rápido porque ya tenemos que cerrar. Si tú miras su nombre, su matrimonio aquí, y recuerda que Dios nunca nos van a obligar. Tenemos la poder de elegir qué camino nos vamos a caminar, de la vida o la muerte. ¿Vamos a pelear para su matrimonio o vamos a dejar su nombre ahí y dejar que Satanás haga lo que él quiere? Si tú quieres pelear, luchar por su matrimonio, si vale su matrimonio, mira, ven, quita su nombre de ahí. Y nosotros queremos orar por ustedes, queremos orar por su matrimonio. Pero Dios nos van a obligar, ni yo. Amén, gloria a Dios. Amén. Quédate aquí, hermano, vamos a orar por los que eligen. Y ese es algo serio, hermanos, ese es algo serio, ¿ok? Porque la realidad, Satanás quiere destruir su matrimonio. Amén. Yo tenía su nombre ahí, hermana. ¿Ya lo quitaste? Bueno, yo creo que todos estamos aquí. Yo quiero pedir a mi esposo, al pastor, a orar por nuestros matrimonios. Hermana, ven. Hermana, ven. Aunque no tienes esposo, tiene la opción, si quieres, elegir la vida o la muerte. Hermana Liliana, mija, ¿quieres elegir? Life or death. La decisión es para cada uno de nosotros. Amén. Acerca a su marido, hermana. Primero, quiero que oras por los matrimonios. Hermanos, yo quiero que oras por tu matrimonio. Siempre oremos por los matrimonios, pero es importante orar por su matrimonio. Amén.
Padre, te damos Thank you, gracias en esta maravillosa noche, Jesus. Señor. Yo sé, bendito Dios, que tú tienes nuestras vidas en Father, tus in the name manos, of Padre. Jesus. Bendito Dios, pero yo sé que esto es una llamada de atención, bendito Rey Santo, lo que tú estás haciendo. Señor bendito Dios, de que tú, Padre, bendito Rey, sabemos que Father, in the name of quieres hacer algo Jesus. diferente, Padre, en cada matrimonio, bendito Rey. Porque a veces, Padre Santo, no nos entendemos, Padre, como matrimonio. A veces yo no la puedo entender a ella, Padre, pero tú sí. Father, in the name of Igualmente, Jesus, help us, viceversa, Lord. Padre, bendito Rey, queremos que tú hagas algo maravilloso en Help esta us, Father noche. God, to fight, Que nos Father ayudes, God, Padre. for our Ayúdanos marriages, como Lord. matrimonio a seguir adelante, Help Padre. us, Father God, Para que to estas see the generaciones que value, vienen Father atrás de God, in our nosotros, Padre, marriages, Lord. bendito Dios, Help us puedan to mirar un see, Father ejemplo God, with hermoso, Padre, clarity, Lord que su Jesus, padre y su madre siguieron the a un Dios value that we vivo, have in our marriages, que Lord. nunca se cansaron de orar por nosotros. Esas palabras queremos escuchar de nuestros hijos y Father, in the también de name of nuestros esposos, de nuestras Jesus. esposas. Padre bendito Dios, que fuimos un ejemplo al estar orando. No importando si me hizo daño o no me hizo daño, yo quiero seguir orando por mi matrimonio, In the name of seguir hasta el Jesus, in the final, name of porque hicimos un Jesus. pacto, Señor bendito Dios, delante de ti, Padre. Ese día que le dijimos al ministro cuando dijimos, declaramos, Padre, In the name of yo Jesus. Yes, prometo Lord. en las buenas y en las malas estar Yes, con ella o Jesus. con él. Padre bendito Dios, ayúdanos a cumplir ese pacto, In the Señor. name of Jesus. Sabemos que tú haces un pacto, Señor, en esta noche con nosotros. En la alabanza, Señor, y en la palabra, Señor, tú nos hablaste, bendito Dios, que no hemos venido a perder el tiempo, Padre. Venimos, Señor, a glorificarte y a que nos ayudes, Señor. Porque uno como ser humano se cansa, Padre. Tanto en nuestra mente y en nuestro estado físico nos cansamos, bendito Dios. Y a veces no tenemos Father, in the name of ganas de orar. Jesus. A veces no tenemos ganas de caminar, Padre. Pero si tú, Señor, nos permites, Padre, venir a tus pies, Señor bendito Dios, Father, in the name of y Jesus. pedirte, rogarte, clamarte, Señor, que nos ayudes, Señor bendito Dios, que nosotros solos no vamos a poder, necesitamos de ti, necesitamos de algo sobrenatural en nuestras vidas, Padre, porque nosotros nos cansamos, nos desanimamos, Señor. En esta noche nos ponemos en tus manos, Señor, con matrimonios, bendito Dios, y aquellos que están solteros, Padre, bendito Dios Santo. Ayúdalos a tomar una buena decisión también, Padre, bendito Rey. En esta noche, Señor, te damos gracias con todas nuestras fuerzas, Padre. Bendito Dios, porque esto no es casualidad, Señor, es algo que tú nos estás hablando, nos estás gritando, Señor, bendito Dios, que debemos de hacer algo, Señor, en nuestros matrimonios, bendito Rey. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. En esta noche ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, a permanecer de pie, no importando, Señor, lo que venga, Padre, pero queremos, Señor, tener nuestro matrimonio en tus manos, Señor. In the Padre. name of Jesus. In En the esta name of noche te damos Jesus. gracias, Padre. Gracias, Padre, bendito Dios, por el matrimonio, Señor, de cada uno de nuestros hermanos. Yes, Lord. Guárdalos, Padre. Haz un vallado de ángeles, bendito Dios, que ni principados ni potestades, In Padre, the puedan name of venir a Jesus. envenenarnos nuestra mente, Father, bendito Dios destroy celestial. every fiery dart of the enemy Necesitamos towards de our ti, marriages, Lord. necesitamos, bendito Dios, Destroy Padre, una them, Father ayuda God, in the celestial, spiritual Padre realm, Santo, Lord, in de Jesus' día y de name. noche, Señor. Padre, no te canses, Padre Santo, In the de name of bendecirnos y Jesus, de in the name mandar of la ayuda que Jesus. necesitamos, Señor. En esta noche te damos gracias, en el nombre del In Padre, the del name Hijo of y del Jesus, in the Espíritu name of Santo. Jesus. Amén y amén. Hermanos, sigue luchando por su matrimonio. Aunque estás pasando por cosas difíciles, si estás pasando por cosas difíciles, si estás en un proceso que no es correcto delante de Dios, lucha por su matrimonio. Es fácil que si yo pregunta, ¿hay algo difícil para Dios? ¿Hay algo difícil para Dios? Como cristianos, siempre dicen, no, fácil, no. Pero tenemos que creer en la palabra de Dios. Nada es imposible, nada es nada. Amén.
Nuestros matrimonios, hermanos, tienen mucho valor delante de Dios. Amén. Así que seguimos con su armor, con su armadura puesta en el campo de batalla, porque con Jesús a nuestro lado, Jesús con nosotros, nos vamos en victoria. Amén. 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 Dale gracias a Dios. Amén. Y ahora que estamos aquí, hay unos par de anuncios. Recuerda que este viernes no vamos a tener oración. La iglesia inglés tiene algo especial. Y también domingo nos vamos a empezar a las 4. No vamos a tener oración, pero estamos aquí con las 3:30 por ahí, hermano. No sé, con la alabanza. Amén. Amen. Vamos a orar para despedirnos. Father, in the name of Jesus, tonight I thank you, Father God, for everything that you are. I thank you, Father God, for your word, Lord Jesus. I pray, Father God, that your word, Lord God, has penetrated every heart. I pray that every single person in this place tonight, Father God, would leave here different, with a different mindset, with a different heart, with something bubbling up inside them, Father God, with a new fight within them, Lord Jesus. Help us, Father God. Help us, Lord Jesus, to hold tight to your word, to do, Father God, to be doers of your word, Lord Jesus, because there is victory in you, Lord. Thank you, Father God. Help us every day, Father God, every single day, to choose life and not death, to choose obedience and not disobedience. Father, let your word go with us. And I thank you, Father God. I thank you, Lord Jesus, for the blessings to come through your word in Jesus' name. Take us all safely home, Father God. Bless the rest of our evening, Lord, in Jesus' name. Amen y amén. Amén. Okay. ¿Tienes dolor? ¿Sí? ¿Qué pasó? No sé. Bien. ¿Se siente bien? No. Un poquito. Bien, 6:30. Mañana a las 6:30, ¿sí? ¿Estás bien? Sí. Ok. Y dijo mi esposo que queremos poner